Bueno, merci por la invitación. Je vais parler en castellano para intentar contribuir un poco a este planteamiento desde la perspectiva del arte en relación con el espacio público. Está claro que el espacio público es un espacio de confluencia de intereses de distintas disciplinas. Evidentemente es la política, la geografía urbana, la arquitectura, como hemos visto, la sociología, como ya se ha dicho, pero también el arte. Quizás la del arte es la más compleja. Es la más compleja porque el arte, en su tradición, se ha fundamentado en la construcción de objetos, en la construcción de cosas, y el arte también se ha caracterizado por su posición siempre crítica en relación al poder. Entonces, esta combinación de cosas hacen que la relación artista y espacio público sea una relación compleja, una relación no siempre bien avenida. Sería equivocado pensar que las acciones artísticas en el espacio público se reducen a esta especie de grafitis domesticados, que muchas veces vemos, esta idea de intervención, digamos, amable, en relación decorativa de la ciudad. Por tanto, el espacio público desde el arte es un espacio rico, pero es un espacio lleno de contradicciones. Yo voy a presentar básicamente más que nada preguntas que están aquí, es decir, ¿qué es el espacio público desde la perspectiva del arte? ¿Qué aporta el arte al espacio público? O si el arte puede transformar este espacio público. Palabras todas ellas que están contempladas en el propio título de esta mesa de debate. Son preguntas, evidentemente, como podéis suponer, complejas de responder y quizá imposibles de responder. Yo lo que voy a tratar es sencillamente trasladar algunas reflexiones iniciales para después plantear o mostrar algunos trabajos claramente llevados a cabo y, por tanto, algunos dan luz a algunas cosas de estas, pero también siguen planteando o ahondando en estos problemas. Es evidente, como hemos visto, es decir, el espacio público, Mariette nos ha hecho una introducción desde su perspectiva disciplinaria y ha ido introduciendo también otros campos. Yo solamente para retomar alguno, quizá viene más del ámbito de la sociología, pero también a veces de la reflexión de la geografía urbana. Es decir, el espacio público no solo es el espacio físico, y aquí hay varios autores, muchos de ellos franceses, Lefebvre mismo, pero también otros, Soja, en fin, hay otros pensadores, otras personas que han reflexionado más allá, sencillamente, ¿qué es el espacio público? Solamente para retomar algunos de ellos, sería esta visión del espacio físico. El espacio público tiene un componente de espacio físico, de espacio construido, tiene un espacio social, que este es más complejo y más difícil de materializar, y tiene un espacio de vivencial. Esto Soja le llamaba el tercer espacio. Por tanto, el espacio vivencial es un espacio que contempla la historia, que contempla la memoria, que contempla las relaciones sociales, y que todo esto se lleva a cabo en un contexto que está construido. Por tanto, un espacio, digamos que lo que está construido, lo que vamos a construir, va a afectar cómo esta vivencia se lleva a cabo. Esto tiene una serie de relaciones con varios autores, pero tampoco era la ponencia que iba a dar aquí y, por tanto, solamente referenciarlo. Sí que, en este sentido, al nombrarlo, creo que es un campo rico para el arte que no solo quiere construir objetos. De hecho, el arte nunca solo ha construido objetos, ha construido intervenciones que apelan antes se hablaba de emociones, pero también apelan a cuestiones más críticas, apelan a un posicionamiento que tiene que ver de mirada política,
apela a una serie de cuestiones mucho más complejas. Entonces, yo prácticamente el proyecto, en el cual luego mostraré algunos ejemplos, que de hecho se llama Identitat y que hace ya bastantes años, casi 20, iniciamos, y es una palabra complicada muchas veces de entender, pero bueno, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la identidad y tiene que ver con la densidad, ¿no? Y en este sentido, cómo el arte, desde esta perspectiva, puede aportar ciertas cosas o puede ampliar la problemática que se lleva a cabo. Creo que estamos también en un momento, más allá de los años 60, antes veíamos una intervención de Cristo en un gran espacio, más allá de estas grandes narraciones de intervenir, de apropiarse del espacio, en aquel caso, bueno, como ha hecho Cristo, como han hecho muchos otros artistas en los años 60, creo que aparece un tipo de trabajo, y creo que también aparece en estos años, en los años 60, finales de los 60, donde la complejidad, la gestión de la complejidad es también una problemática que desde el ámbito del arte se plantea. Por tanto, antes se hablaba, ¿no?, de lo numérico, el momento que aparece la computación. Yo creo que son momentos en los cuales el artista se empieza a plantear cuál es su papel en un contexto mucho más complejo, ¿no? Y la ciudad tiene esta complejidad. Por tanto, es un espacio donde que se puede trabajar. Y se puede trabajar a veces, quizá desde un planteamiento, y como antes ha salido ya en las preguntas, ¿no?, y cuando veíamos los ejemplos, ¿no?, desde la arquitecta que presentaba una serie de ejemplos entre el arte y la arquitectura, ejemplos muchas veces que no pertenecen ni a un campo concretamente ni al otro, o del espacio social, de la dinamización social, que podría ser otro campo donde este tipo de prácticas se llevan a cabo, y por tanto generan esta tensión, es decir, esto es arte, no es arte, esto es arquitectura, no es arquitectura. ¿Por qué los arquitectos también intervienen en estos espacios y los artistas, por qué en muchos casos ya no? ¿Por qué a los artistas ya no les interesa tanto construir objetos en el espacio y en cambio los arquitectos no tienen ningún problema en construirlos, pero además apropiarse de este otro campo mucho más efímero, que quizás es un espacio donde el arte tiene un papel? Por tanto, bueno, entiendo que salga estas tensiones que tienen que ver con las disciplinas, con las fronteras. Antes se hablaba, ¿no?, de estas fronteras que la propia ciudad plantea, ¿no?, de que hay que cruzar, que hay que atravesar, y por tanto estas disciplinas en cierto momento uno se agarra a ellas, en cierto momento lo que intenta es surfear entre ellas o intenta buscar estos intersticios, estos espacios de posibilidad, estos espacios vacíos. Eso también tiene que ver con el espacio público. Por tanto, el arte tiene la capacidad de ser transversal, tiene la capacidad de poder atravesar muchas de estas disciplinas y encontrar sus sitios, pero buscando este espacio de posibilidad, no un espacio vacío, un espacio a veces medio lleno, pero un espacio básicamente de posibilidad de creación. Por esto es difícil decir cuál es el papel que tiene. Okay. Bueno, hay algunos textos que al principio os quería ir contando, pero como es difícil, bueno, creo que antes, refiriéndonos a los años 60, pues es evidente que Joseph Beuys plantea un problema o plantea una cuestión que es ¿por qué el arte es solo de los artistas? Que eso también ha salido. ¿Por qué el arte no es de todo, es como un patrimonio de la humanidad y por tanto tiene capacidad de que todo ciudadano que quiera está interpelado a crear, ¿no? Yo creo que en este sentido, bueno, abre una brecha compleja que luego se ha ido como desplegando. Bueno, algunos de estos, no sé si va lento o no se conecta. Ok.
Bueno, los trabajos que más como ejemplos, y después de estas primeras introducciones voy a mostrar, tienen que ver, son trabajos más procesuales, por tanto, no tan objetuales, no tan físicos, inciden más en esta cuestión de involucrar a otras personas, a la ciudadanía, a plantear esta posibilidad de, bueno, de generar unos espacios a veces colaborativos o a veces de ampliar esta audiencia, ampliar estos públicos. No sé si en el contexto francés la problemática del público, que supongo que sí, porque son problemáticas que son internacionales, pero la relación arte-público es una relación que está muy llena de barreras, muy llena de espacios para encontrar esta reconexión. Y en ello, bueno, la acción política yo creo que también tiene su papel aquí para activar todo esto. Bueno, un tipo de ejemplo, este es un proyecto que hicimos desde el 2015, hace un tiempo. Son los proyectos que nosotros trabajamos, por esto en una de las diapositivas hablaba de esta forma de entender como más sistémica, es decir, no son proyectos que más que concertados de una forma ni objetual ni solo proyectual, sino más sistémicas en el sentido de gestionan aspectos más complejos. En este caso, este es un trabajo de un artista que hicimos a partir de una convocatoria de arte de intervención en el contexto de Barcelona, del barrio del Raval. Lo que propuso el artista era generar unas interacciones con algunos agentes ¿Ici? Oh, sí, okay. El artista planteó básicamente ponerse en relación con algunos asociaciones, grupos en el contexto del barrio y, por tanto, pues desde unos skaters, o sea, no asociaciones típicas, pero también una asociación de vecinos, unos skaters, un cineclub, una agrupación informal, y trabajar con ellos la creación de una imagen de identidad, o una imagen que los representara. Y esto fuera como un poco el resultado. Una de estas... Okay. Una de estas, por ejemplo, era un grupo, un coro, ¿no? El coro fue invitado luego cuando se hizo una exposición y a la presentación pública, pero bueno, con este tipo de espacios sociales, de grupos de personas que están activas en otros ámbitos, es una de las posibilidades de interacción donde el artista puede aportar algunos aspectos. Bueno, básicamente, como veis, esto apela a otras preguntas, ¿no? Es decir, cuál es el papel del arte en estos contextos más complejos, cómo se insertan las prácticas colaborativas, participativas en este tipo de trabajos, qué problemas plantea. Bueno, aquí una cita, yo creo que el tema de la cooperación, tratada también por otro, no sé, sociólogo, pero también con una que es Richard Sennett, con una gran implicación en el replantear los espacios urbanos, el espacio público, básicamente. Bueno, pues esta idea, ¿no?, de entender la cooperación como poner en relación dos habilidades, que es la experimentación y la comunicación. Antes se hablaba, ¿no?, que no hay innovación sin riesgo, y creo que esto es vital, es decir, experimentar, pero cómo comunicarla, y por tanto comunicar es no solo hablar, es también escuchar, ¿no? Entonces, esto es un elemento clave en este tipo de trabajos, donde posiblemente lo que hacemos es ampliar el espacio de acción. Otro de los proyectos que hemos activado, este es un proyecto muy reciente, se ha hecho en una ciudad pequeña, mediana, 25.000 habitantes, bueno, más pequeña que mediana, que es Vilanova y la Geltrú, en la provincia de Barcelona, se llama Caminos Ilustrados, y tenía como tres partes que consisten en explorar, en narrar y en visualizar, ¿vale? Entonces, estas tres partes
se han ido desarrollando. Este caso, la parte de explorar, una parte de la zona, una parte del propio territorio, por tanto, explorar un contexto de la ciudad, que es la parte norte, que es la parte todavía no urbanizada o semi-urbanizada, donde hay espacios vacíos, donde hay proyecto de futuro, donde no se conoce como imagen de ciudad turística que es, y por tanto es un espacio a explorar y que no es el habitualmente conocido. Este proyecto combinaba tres cosas. Una parte se hacía con estudiantes de una escuela y una escuela de un instituto y una escuela de arte, con dos grupos diferentes, o tres grupos básicamente. Entonces, la parte exploratoria, invitamos a un artista, que es un artista que utiliza el dibujo como elemento gráfico de representación, pero también de conocimiento y de entender los lugares. Entonces, es una práctica de dibujar muy rápida los elementos, pero que esto nos permitió pues, construir una mirada, ¿no? Que los propios jóvenes, de una manera pues, desenfadada, pues, generaban todo este tipo de trabajos. Bueno, ok. Otra parte era, luego había una parte que se hacía en clase, que se trabajaba sobre estos elementos que se habían captado en la exploración, y una siguiente parte invitamos a dos historiadores locales que una parte del proyecto tenía relación con la biblioteca, en este caso de Vilanova. En la biblioteca pues era también básicamente sacar los alumnos al espacio urbano, luego ir a un espacio donde la documentación, la historia se podía tratar y se podía de alguna forma documentar o ampliar el conocimiento sobre lo que se había visto y, por tanto, referirlo a la propia historia de la ciudad. Y luego la parte de visualización es básicamente una parte expositiva. Esta parte expositiva nos permitió no solamente recoger el material de los jóvenes, sino también invitar a artistas que habían trabajado sobre la idea del recorrido, del mapeo y cómo esto se traducía en un libro o en libros impresos, ¿no? Y por tanto, fue una exposición donde el trabajo de los alumnos se compartía con el trabajo de artistas como proyectos propios. Esto a una velocidad de... Airbus tiene que hacer algo aquí. No sé pas de tú. Ok. Bueno, son distintas imágenes. Por ejemplo, antes la exposición se hizo en la biblioteca, aquí la exposición ahora está en el instituto. En estos momentos la exposición se inaugura hace poco, entonces es otra parte, ¿no? Antes hablábamos bueno, no sé si era antes o viene después, bueno, la idea de el público como agente implicado, cómo entender esta idea que a veces es de coautoría, es decir, cuando trabajamos con otras personas en una práctica artística, se complejiza, y cómo esto se trata y cómo se interviene. Entonces, esta idea de, bueno, pues agentes implicados y, por tanto, que son partícipes del proyecto. Bueno, me gustaría pasar las imágenes muy rápidas, pero se ve que no. Peut-être on peut changer... Je sais pas si ça... C'est pas ça? Je sais pas. Je sais pas si c'est la lenteur del PowerPoint. Peut-être. Okay. Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Los libros ilustrados, la idea de organizar todo este material luego en unas publicaciones, en libros de artista. Una de ellas era de los estudiantes. Otra parte del proyecto, por ejemplo, fue construir postales, volviendo a otros espacios de la ciudad para abrir, bueno, una segunda parte del proyecto es hacer un intercambio con otros institutos de ciudades hermandadas, ¿no? La ciudad de Vilanova tiene 3 ciudades, una en Cuba, otra aquí en Francia y otra
en España, que son hermandadas con ella. Entonces, la segunda parte del proyecto es cómo establecer una relación entre las imágenes generadas por los alumnos con otros estudiantes. Voy a pasar un poco rápido. Este es otro proyecto un poco que también tiene que ver con ciudades medianas, se llama Estéticas Transversales. Estéticas Transversales se fundamenta también en esta mirada, en esta mirada de poner en relación diferentes elementos, en este caso el arte, la educación y el espacio social. Nosotros entendemos espacio social como este espacio que se genera cuando un proyecto, un trabajo, aglutina a una serie de personas. No es la sociedad, es un grupo implicado en el proyecto, ¿vale? Entonces, se lleva a cabo en ciudades medianas, se lleva a cabo en una dimensión o profundiza en esta dimensión transversal del arte. Este sería como el esquema que explica cómo se fundamenta el proyecto. Estéticas transversales, cada edición tiene un título. La edición esta anterior se llamaba Ecosistemas del ocio. Entonces era sobre el tema del ocio, vamos a hacer una serie de cosas donde habrá artistas, donde habrá ámbitos educativos vinculados a la universidad, en este caso, y donde habrá estos agentes de ciudadanía que pueden implicarse también en el proyecto. Entonces, en base a estos tres elementos, o la combinación de estos tres elementos, es lo que entendemos que genera como este espacio creativo. Los artistas los artistas habitualmente aparecen por una convocatoria pública, y en algunos casos por invitación directa. Por ejemplo, se hizo el de Valencia, voy a pasarlo rápido porque no creo que tenga mucho más tiempo, pero uno de los proyectos, un colectivo que se llama Ñam Ñam, que trabaja bastante sobre el tema de la comida, y planteó un proyecto que se llama Cuatro Patas, sobre la idea de la mesa, sobre reflexionar la construcción de la mesa y lo que genera una mesa como espacio de diálogo, de trabajo, de comer, etc., ¿no? Este proyecto tenía una intervención en el espacio público, pero evidentemente se fundamenta más en este trabajo invisible que hay antes, que es cómo contactar, cómo conectar con otras personas que pueden estar relacionadas con el proyecto. Otra pata del proyecto tiene que ver con este trabajo que se genera con la universidad. En este caso, con distintos másters, bueno, en este caso un máster universitario, trabajó en el proyecto sobre la idea del ocio, a partir de la implicación del profesorado y a partir de la participación nuestra en alguna de estas sesiones. Por ejemplo, en Alicante fue un proyecto más, en este caso, vinculado a la performance, al análisis de un espacio que también ha crecido. Hay una actividad en Alicante que se llama Tardeo. Tardeo quiere decir por la tarde, ocupar el espacio público. Antes se hablaba de la privatización. Es un espacio público privatizado por los bares, donde la gente va a tomar copas, y esto empiezan por la tarde y dura hasta altas horas de la noche, ¿no? Entonces hay una ocupación de una serie de calles centrales, que esto genera una tensión para el vecino, pero a la vez es un polo de atracción turística o un polo de actividad potente. Estos chicos, el grupo que planteó este proyecto, reflexionaba sobre esto, ¿no? Plantearon la construcción de una especie de elemento que itineraba por este lugar, generaron una mesa de debate invitando a asociaciones de comerciantes, vecinos, a políticos, a debatir sobre este problema, y luego una acción en la calle. Y se trabajó en este caso con la Escuela de Arquitectura de Alicante, con proyectos que los estudiantes idearon sobre esta idea de la relación con el ocio y su implicación con la ciudad. Bueno, paso rápido. En Castellón, por ejemplo, un colectivo que se llama Idea Destroying Muros, son italianas. Entonces ellas trabajaron sobre la naranja como un espacio, es decir, el cultivo de la naranja como un producto propio, pero como espacio de explotación, como espacio donde la migración pues encuentra o despliega pues una precarización de trabajo, en fin, una serie de elementos. Entonces, antes hablábamos de que uno de los problemas que tiene el arte en relación con el espacio público, y cuando este espacio público tiene que ver con la administración pública,
es este elemento crítico. Este elemento crítico lo hace particularmente propenso a que tendamos en muchos casos, y esto por experiencia, que tendamos pues, a caer en un tipo de prácticas que a veces intentan anular esto que también ha salido antes, ¿no? Esta idea del espacio público como espacio de conflicto, que es como espacio de conflicto y también de consenso, pero esta tensión que existe entre uno y otro es un espacio complejo de gestionar. Bueno, vemos aquí como distintos elementos. Este proyecto se ha desarrollado en la Comunidad Valenciana, también en Navarra, en Huarte, en 3 poblaciones pequeñas, que es Burlada, Villava y Huarte, y también en Badalona. Este es, por ejemplo, el proyecto de Badalona, un artista que se llama Clara Nubiola, que trabaja sobre el dibujo. En este caso trabajamos sobre un tema que es los polígonos industriales convertidos en... Los polígonos industriales, después de la crisis, han pasado una época de transformación y algunos de ellos lo que están es albergando espacios de ocio, ¿no? Gimnasios, lugares, múltiples actividades, en otros casos a veces culturales, pero múltiples actividades que hacen que, más que esta conversión de polígono industrial en polígono básicamente de actividad de ocio. En este caso, como en el caso anterior, se trabajó con un grupo de estudiantes de una escuela de arte, pero también la aportación de la propia artista, que era quien planteaba el trabajo a desarrollar. Ella quiso formalizar, el proyecto tiene como varios temas, pero esto es el resultado del artista, trabaja con el dibujo, en este caso es el propio polígono industrial, con la detección de pues, un ágora que es un espacio que Nike, volvemos otra vez a la privatización de espacios públicos, Nike ha hecho un espacio para skaters, entonces una parte entre la playa y el polígono hay un skate park con la marca Nike, pero luego hay otros que son pequeñas cuestiones. Ella planteó como esta mirada más entre irónica, que era como plantear un stand donde recogía, ¿no? Como si fuera una especie de inmobiliaria que hablaba de esta transformación de estos espacios. En este stand se recogían los dibujos que trabajaron también con la Escuela de Arte, serían esta columna, más un vídeo, que aquí no se ve, no lo he traído, pero que también trataba este tema. Entonces, este stand en una especie de descampado, en un polígono a medio construir y en un polígono donde esto se está transformando. Otro proyecto, también para ir rápido, este es el de en Huarte, sobre el río Arga. Las 3 poblaciones, a ver si puedo pasar un momento, las 3 poblaciones comparten un río, Este río le da identidad a este territorio, entonces el proyecto trabaja sobre el ocio y el río en este caso, y el río es como el elemento local que también se ha transformado. Antes hablábamos de la transformación del trabajo, el río era un espacio donde bajaban la madera del monte a la ciudad, donde se utilizaba para distintos elementos de trabajo, en estos momentos es un espacio básicamente de ocio, ¿no? Este artista pues, trabajó un proyecto que básicamente tenía 3 partes. Uno era los juegos de agua, es decir, cómo el agua se utiliza como espacio de juego, cómo este espacio es apropiado por jóvenes para realizar prácticas, por ejemplo, de salto de puentes o otras. También trabajó con gente que hace descenso, con piraguas, sobre todo recopilando relatos de cómo los piragüistas memorizan todo el recorrido para poder hacerlo exitosamente y, por tanto, estos relatos fueron parte del trabajo artístico que hizo. Estos serían croquis que los piragüistas se hacen para descender el río. O la huaca, que es una palabra, creo que es colombiana, que es el tesoro, ¿no? El río y la búsqueda de tesoros, ¿no? Por tanto, como en este caso, personas que recogen o buscan cosas perdidas en el río, ¿no? Esta fue otra vía de trabajo. El artista contactó con una persona que hacía esto, pero también respetando su anonimidad, planteó el proyecto como una reconstrucción en 3D semificticia de los elementos que había encontrado en el río
y que era, por tanto, otra interpretación del artista de objetos que partían de esta actividad, que en este caso es desplegada por algunas personas, ¿no? Bueno, todo esto, por ejemplo, luego se hizo una presentación pública en una parte del río y fue una locución de radio que tú podías sintonizar desde el coche. Entonces se invitaba a la gente a aparcar el coche y poder escuchar, bueno, pues el recorrido de los que descendían por el río o algunos otros aspectos. Bueno, ya para finalizar, otro proyecto, este es mucho anterior, pero tiene que ver con las estéticas transversales. Es un proyecto de una fotógrafa que se llama Tanit Plana y fue como el inicio del proyecto, que se hizo entre Manresa y una población pequeña que se llama Viñó. Y el proyecto trata de la recuperación, no de la recuperación, pero sí del camino, de los caminos de transhumancia, donde las ovejas o el rebaño antes pasaba para pastar, como estos han ido desapareciendo a partir de la urbanización. Antes hablábamos transformación de ciudades, transformación de lugares, pues, y transformación de actividades. Pues este tiene que ver. La artista planteó el proyecto en varios temas. Primero, identificar cuál era el antiguo recorrido de la transhumancia. Generó una serie de talleres con agentes de la ciudad, de fotografía. Ella es fotógrafa y, por tanto, eran unos talleres básicamente de fotografía. Entonces, bueno, como son parte de los talleres, con distintos agentes, no solamente con un grupo, sino fueron 5 o 6 grupos distintos, y luego fueron invitados a hacer un recorrido, a recorrer este camino de la transhumancia entre una población y otra. Son poblaciones que están a 25 kilómetros de distancia y, por tanto, permitía, bueno, pues, con esta especie de performance de reconocer este lugar desaparecido. Esto fue antes de que prácticamente existieran drones, fue una manera como ella planteó fotografías aéreas del recorrido y del paso de la gente en estos tramos donde el camino ha desaparecido y se ha convertido en autopista o se ha convertido en un puente, ¿no? Y este sí que ya es el último. Este es otro proyecto que hemos hecho muy recientemente, pero que tiene que ver con la exploración de un barrio. Aquí es un barrio de Barcelona que se llama Baró de Viver. El barrio es un barrio bastante degradado y tiene todas las características que antes se nombraban, ¿no? Como de espacio que está fragmentado y hay como muchas barreras circulatorias que no la conectan con el resto de la ciudad. Esto hace que tenga esta dimensión muy marcada, ¿no? De un barrio muy pequeño, pero bueno, entonces hicimos un proyecto que tenía que ver con los alumnos de un instituto, que era cómo identificar ciertos lugares, y estos lugares que algunos podían acceder, otros no podían acceder porque eran peligrosos, y algunos tenían motes, tenían nombres que no tenían que ver con el nombre real. Entonces fue un trabajo de señalizar estos espacios y de crear unas imágenes específicas de lugares que ellos habían reconocido. Bueno, básicamente no, para concluir, sencillamente cómo abrir. Es evidente que hay muchas otras formas que el arte puede intervenir en el espacio público. Es evidente que no está agotada la vía de la intervención más objetual, que eso también es un elemento importante y que es un elemento que lo han copado directamente desde la arquitectura, es decir, ya pues los arquitectos no tienen ningún problema en construir elementos objetuales en el espacio urbano, pero sí que el arte contemporáneo, debido a esta desmaterialización que yo creo que aparece a finales de los 60, ha sido siendo reacia a tomar este tipo de trabajos que se formalizan con piezas muy concretas. Pero esto ha permitido abrir todo un campo de experimentación mucho más amplio, mucho más complejo y que tiene que ver con la propia ciudad y el propio planteamiento que yo creo que se está debatiendo aquí, que es qué papel, cómo el arte puede contribuir a transformar la ciudad y, por tanto, evidentemente no lo puede hacer solo, sino que lo tiene que hacer con otras disciplinas. Bueno, gracias.